Hoy tengo conmigo a José Fernando Teruel, escritor y terapeuta emocional, autor del libro Ansioso, Armado y Peligroso, El viaje del antihéroe, una comedia negra con tintes de thriller que mezcla acción, ironía y emociones humanas. Es una historia con humor, pero también con un mensaje claro. Cómo enfrentarse a uno mismo y encontrar valentía incluso cuando parece que todo se desmorona. Pero antes de empezar, como hacemos siempre, ¿quién es José Fernando? ¿Siempre has tenido claro que ibas a escribir un libro? Hola María. Bueno, la verdad que no. Esto surgió un poco hace 3, 4 años más o menos. Ujú. Eh, Este es mi segundo libro publicado, tengo tres. Ya escribí uno hace 3 años, más o menos. Y bueno, surgió un poco. Yo antes me dedicaba a otro mundo totalmente distinto. Trabajaba en el tema en el mundo de las telecomunicaciones y bueno, hubieron varios sucesos en mi vida que me llevaron a estar bastante mal y empecé, bueno, a buscar información, a buscar soluciones y me encontré con el mundo de la terapia emocional, estudié un montón de cosas, concretamente lo que más hago es una cosa que se llama bioneuroemoción, que bueno, trabaja, digamos, a nivel profundo, a nivel inconsciente el tema de las emociones. Y nada, mientras más iba investigando, más me iba gustando, decidí que quería dedicarme a esto y en un momento empecé a sentir la necesidad como de transmitir la información que yo sabía. Es bastante importante que todos tengamos un poco de conocimiento del tema de las emociones, de qué implican. Total, hace muchos Y años era un tema mucho más tabú y ahora que todo se abre, todo a día de hoy se puede expresar, es muy importante. Sí, sí. pues yo, sobre todo por mi entorno, pues vi que había mucho desconocimiento, que había que no se le daba demasiada importancia. Y bueno, decidí empezar con un blog, que escribía cosas que me iban surgiendo y tal. Y ahí empezaron a salir algunas como historias, pequeños relatos, con los que me sentía bastante cómodo. Porque sí que es verdad que a nivel de divulgación como tal, de escribir libros sobre emociones, me cuesta un poquillo más, no me veo cómodo, sobre todo no disfruto, porque para mí es importante en el proceso disfrutar de lo que haces. Claro. Y bueno, ya te digo, empecé con esto del blog y haciendo unos tratamientos que me hago yo de autogestión y tal. Un día surgió una historia de cuando era pequeño, que yo estaba en el colegio y recuerdo que a mí me gustaba mucho ser el narrador en el colegio. No sé si en todos los sitios se hacía lo mismo, pero en mi colegio leíamos libros y se nos asignaban a cada uno un personaje. Y a mí me encantaba ser el narrador. Pero en esa época, pues como que los niños que son, ya sabemos que son muy crueles, ¿no? Como siempre me ofrecía yo para ser el narrador, pues el típico, pues, el empollón, el mimado de clase, no sé qué. Y digamos que esa parte como que lo hacía. Cuando me di cuenta de que realmente me gustaba contar historias y que lo estaba evitando, digamos, por ese sufrimiento de pequeño, pues un día me estaba echando la siesta y de repente me vino como una historia. Dije, o sea, me vino como inspiración, ¿no? La historia del primer libro. Y bueno, de hecho me tuve que levantar de la siesta y ponerme a escribir. O sea, de 2, 3 semanas el libro estaba Ostras, como qué que fuerte. En tan poco me tiempo, o sea, vino, fue como que te vino una inspiración divina o algo, ¿no? Y te pusiste a tope y... bueno, digamos que hice que mi cerebro conectara con esa creatividad que tenía un poco dormida, el tema Claro. del mí, y de repente fueron surgiendo ideas, bueno, la historia, digamos que casi el primer día la tenía ya más o menos clara, luego en el proceso de escribir pues siempre se me modifican cosas, ¿no? Es como que había Pero sí, algo, por como lo explicas, es como que había algo ahí atrapado en ti que quería salir, pero tenía miedo, quería salir. Y al final, un día decides, abres la puerta y que salga lo que salga, ¿no? Un poco. sí, más o menos. Estaba ahí como, Sí, sí, como sí.
Y bueno, sí que es verdad que a mí siempre me han dicho como que incluso los correos del trabajo que los escribía como un cierto, o sea, que parecía un poco que excedía lo que digamos que un correo del trabajo requiere, ¿no? Y, y bueno, fue como que tenía esa habilidad que yo no lo sabía y a raíz de desactivar ese miedo, por así decirlo, Hmm. como que fluyó un poco. Aquí también me da a pensar un poco en lo que comentabas, ¿no? Que a veces de pequeños los niños, las niñas somos un poco crueles y eso a veces no nos damos cuenta hasta que cuando somos más mayores de cómo nos ha afectado algo, ¿no? Eso pasa muchísimo y sobre todo bueno, cuando vas al psicólogo porque de golpe te sale alguna inseguridad con el tiempo que no sabías dónde venía. Pero bueno, me parece curioso, ¿no? Cómo en ese momento te afectó de esa manera que quizá antes, quizá te hubiera nacido todo esto o lo hubieras dejado salir. Pero bueno, cada uno tenemos nuestros tiempos, así que el tuyo fue ese momento. Eso está genial. Te quería ya preguntar sobre la historia. Me gustaría saber de qué trata la historia. Y cómo, bueno, la idea ya me has dicho cómo nace un poco, pero bueno, vamos a mezclarlo con de qué trata, cómo podríamos venderla, ¿no? Un poco. Bueno, este es otro libro, ¿vale? Es Sí. que vi que se llama Dame conciencia que quiero vivir. El tono es un poco similar a Si es arma peligroso. Se tratan temas profundos, pero se tratan desde el punto de vista del humor, ¿vale? Mm. La historia va un poco de una persona, bueno, es medio autobiográfico, es una persona que está en un trabajo que no le gusta, una vida que no le satisface, está en las últimas y de repente, pues bueno, decide que se va a quitar se va a quitar de encima, ¿no? Que se Ujú. va Vale. que Sí, no, no mejor puede no dejar. digamos la palabra. Que se quiere ir. Vale. Y bueno, en este momento, como aparece un ser, digamos, un ser celestial, de otra dimensión, como queramos decirle, Ujú. yo en ningún momento digo qué tipo de ser es, porque cada uno que lo interprete como quiera. Me parece increíble. Pero digamos que la terapia que yo hice en su momento, en algunas cosas que son personales, otras que, bueno, he ido recopilando de otra gente. Pero bueno, el libro, digamos que intenta explicar cuál es mi proceso, el proceso que yo seguí, hacer ese cambio de vida que quería hacer. Ujú. Se hace, bueno, a través de un terapeuta que lo sabe todo, que es tiene un poco esa dualidad entre lo serio y lo gracioso, ¿vale? Que le da un puntito, pues, divertido. ¿No? Claro, podríamos decir que tiene un poquito de humor negro, como os he dicho, mal dicho un poco, o no es humor negro. O sea, qué tipo de humor, a qué tipo de humor te refieres? Es un poco humor absurdo, Vale, digamos. ok. No esperar de un ser superior, esperas que sea, pues, un Hmm. ser que es muy serio, ¿no? Que te dice las cosas muy claras. Pero este ser, digamos que es bastante bromista, le gasta bromas al personaje principal, utiliza técnicas que pueden parecer, bueno, que son como asimilaciones de la terapia que yo hago, Hmm. aunque utilizando herramientas que no son las habituales. Por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, ¿no? Para entrar en un recuerdo. Wow, Eh, qué guay. Vale, vale. Entonces, entiendo también que sí que es un poco, no es autobiográfico, pero te basas en cosas tuyas, por lo tanto, ¿no? sí, sí, hay algunos de los procesos que pasa esta persona que son propios. Vale, claro, porque al hablar de antihéroe entiendo que hablamos de alguien que no encaja en el papel clásico de protagonista valiente, ¿no? ¿Entiendo? En general, los personajes de mi libro suelen ser personas normales y corrientes que Vale, se ven envueltos en situaciones y no son los típicos héroes guapos, fuertes claro, para matar, ¿no? No claro, son James Bond, son personas de pueblo, de barrio, de personas normales y corrientes. claro. Porque vamos a ahora irnos un poquito dentro de los personajes, ¿no? Está José Ramón, el protagonista, ¿verdad? Bueno, pues Ramón es el protagonista del segundo libro, que Del es Así es forma segundo. de pedir. Vale. ¿Te parece bien que hablemos de José Ramón? Vale. Es un, ¿verdad? ¿Qué Me querías, encanta,
Vale, ¿qué querías reflejar a través de él? Un poco su vida cotidiana que hablábamos, ¿no? Un poco un tipo normal, que tiene sus cosas, ¿no? Quería reflejar sobre todo que una persona normal y corriente, incluso una persona con problemas, puede convertirse, digamos, en un héroe no al uso, pero mejor, claro, en una historia para un libro siempre es algo exagerado, ¿no? Pero reflejar ese punto de que no todos los héroes son personas magníficas, que son fuertes, que son valientes, ¿no? Que el propio héroe de una historia pueda ser alguien pues, con el problema que tiene, Claro, ansiedad, hipocondria, bueno, una serie de cosas sí. que no se suele ver en un personaje principal y que no se suele ver sobre todo digamos, en un héroe. Ujú. Me parece muy interesante porque, bueno, yo también un poquito como a nivel personal he pasado mis épocas un poco también en cuanto a la ansiedad, la hipocondría y tal. Y creo que es un libro muy interesante. No me lo he leído, pero sí que tengo que decirte que está en mi lista de libros para pedir para Navidad, que lo sepas, el tuyo. Y me parece, bueno, justamente el de ansioso y tal, me parece muy interesante, sobre todo por todo este aspecto, ¿no? Emocional que comentabas y al final de progreso, ¿no? Porque es el antihéroe, él es un tipo normal, que tiene sus problemas, que tal, pero al final también si hay una lucha, ¿no? Yo creo en lo que tú quieras mejorar de ti mismo y en lo que quieras trabajar. O sea, para mí es como ese antihéroe, pero también el hecho de decir, jolín, yo no soy perfecto, pero hasta el héroe se trabaja para llegar a serlo, ¿no? Un poco. Claro. No, quizá no tiene que ser tu objetivo, quizá final, porque nadie es perfecto y esa perfección, ese héroe al que quieras llegar, quizá no llegarás nunca, pero al menos el intentarlo, hasta el héroe ha sido antihéroe antes, ¿no? Quizá, hasta el héroe ha tenido que trabajar sus movidas, ¿no? Digamos. De hecho, bueno, el subtítulo del libro, que es El viaje del antihéroe, Hmm. está basado en un concepto de Joseph Campbell, que es un escritor de la mitología, que es el viaje del héroe. No sé si lo conoces. No lo conozco, pero por eso justamente esta frase me pareció tan perfecta, ¿sabes? Pues el viaje del héroe es un concepto arquetípico, ¿no? Que Joseph Campbell, que estudiaba todo el tema de los mitos de la antigüedad, se dio cuenta de que en todas las culturas había historias que seguían una serie de patrones, ¿no? El típico, pues la persona que está viviendo una vida cotidiana y de repente le ocurre una desgracia, se llama la llamada a la aventura, ¿no? Es como que tiene la necesidad de salir de su zona de confort y enfrentarse a los fantasmas, a los monstruos, a los miedos, ¿no? Y bueno, Joseph Campbell, al darse cuenta de esto, se dio cuenta de que esto es un proceso que todos pasamos a lo largo de la vida, de una forma o de otra, ¿no? Sobre todo suele ocurrir lo que llamamos la crisis de la mediana edad o la crisis del 40, ¿no? Pero sobre esta época un poco analizas dónde estás, analizas cómo es tu vida y te das cuenta que todavía te quedan muchos años de adelante y es cuando te planteas si realmente quieres seguir viviendo la vida que estás viviendo o te embarcas en una aventura nueva, ¿no? Claro. Y bueno, es algo que al final nos pasa a todos. A mí me pasó con el tema de mi trabajo que no me gustaba, que no me sentía feliz y decidí hacer un cambio y enfrentarme pues muchos de mis miedos. Y un poco es esto lo que quería reflexionar Qué en guay. el libro. Y bueno, yo también sufrí ese tema de la ansiedad Hmm. bastante fuerte. Y claro, me di cuenta de que esa ansiedad era normal, porque estaba saliendo de un lugar en el que el tema de las emociones no se hablaba, el tema de bastante vulnerable, el tema de hablar las cosas. Y claro, me estaba metiendo de golpe a hacer terapia, digamos que conectar con la vulnerabilidad de la gente, Hmm. incluso ser la mía, ¿no? Y bueno, pues ese proceso un poco, esa explicación de que al final cuando te ocurren ese tipo de cosas que te hacen salir obligatoriamente de tu zona de confort, al final cuando enfrentas esos miedos te das cuenta de que no eran para tanto y digamos que sales de tu perfil de persona normal y corriente a un héroe, digamos,
entre comillas, de la vida cotidiana. Muy bien, me encanta, José. Es que me encanta cómo lo explicas y me gusta muchísimo el concepto de dónde lo sacaste, de dónde viene. Quizá también porque conecto con él, que eso te pasará porque yo creo que a día de hoy muchas personas pasan por este proceso y creo que tu libro, el otro y también el segundo, los dos podrían conectar con cualquier persona mundana, ¿no? Entonces creo que es importante darle voz a libros como estos, ¿no? Em, Quería preguntarte también que cómo combinas, o sea, ¿te ha sido difícil combinar el humor con temas más serios? Lograr el equilibrio, ¿no? Pues te diría que realmente no, pero no porque no es que haya hecho un trabajo o una introspección o algo para decir cómo lo hago, ¿no? Sino simplemente me salía natural. Eh, Principalmente, bueno, la idea de de escribir libros que fuesen divertidos tiene dos partes. La primera, que yo me divierto escribiéndolo y al final termino enganchándome a la escritura, que es lo importante. Y la segunda parte es que creo que, el humor nos sirve para tocar ciertos temas un poco espinosos de una forma Llevadera, ¿no? más distinta. Mm. Entonces, sí que es verdad que creo que no me lo he trabajado mucho el tema para que no sea, pues no entrar en lo, ¿cómo te digo? No, para darle importancia realmente al problema, pero sin reírme de ello. O sea, es como realmente para conseguirlo, pues son situaciones cotidianas, tener conocimiento, porque al final, como yo son cosas que he vivido, pues también es una forma de quitarle hierro a las situaciones que he vivido, pero ya porque las he entendido y las he superado. Porque, bueno, una persona con hipocondria sufre mucho. Cuando tú realmente ves desde fuera a una persona que está pasando eso, que realmente son cosas que piensa en su mente, que no son realidad, Las creas tú que no mismo. las nada, cuando lo ves un poco así desde fuera dices, hostia, pues hasta es gracioso, ¿no? Sí, Pero sin entrar a la parodia, ¿no? claro. A reírnos de él, porque al final son personas que están sufriendo, ¿no? Claro. No, por eso la pregunta, ¿no? De ese equilibrio, pero es lo que tú dices, al final te salía natural y también tú hiciste ese proceso un poquito intentando tomártelo desde el humor y es como lo has querido tú reflejar, ¿no? Entiendo. Vale, muy bien. ¿Y cuál ha sido la parte más divertida? Y la más difícil también de escribir. La más divertida realmente de escribir, porque yo me lo paso muy bien, me río de mis chistes. Pues no sé si está bien o está mal, No, está pero muy bien. normalmente me escribir una parte como, joder, me hago gracia a mí mismo, ¿no? Las tonterías que a veces salen. Y la parte más difícil, quizá el tema de mostrarme en redes sociales, hacer, sobre todo el tema de venderte, ¿no? Mm. De salir y decir, oye, este es mi libro, es bueno, quiero que lo compréis. Esta parte, digamos, que es la que más me está gustando. Sí, a mucha gente también le pasa, por eso también quizá agradecer un poco esto, ¿no? De decir, un sitio tranquilo donde tú te puedas expresar, ¿no? De manera libre y sin que haya tampoco mucha presión, porque al final estamos tú y yo aquí charlando, obviamente se publicará, pero también es muy valiente por vuestra parte, al final también hace tiempo un escritor no tenía por qué hacer todo esto, ¿no? Y ahora, bueno, ya sabemos lo que pasa. Por suerte, por desgracia es así, pero yo al final, como te lo digo, me lo tomo como una de esas etapas de mi propio viaje del héroe. Es Total, tienes toda la razón. Sí, sí, algo que sí. antes me aterraba y bueno, dentro de lo que cabe, pues cada vez voy teniendo un poco menos de miedo y voy sintiéndome más cómodo, así que bueno. Claro, ¿no? Y de Pues salir no. de esa zona de confort que decíamos, de probar cosas nuevas, de aceptar que te hacen sentir, ¿no? Un poco estas cosas nuevas que pruebas. Al final esta sensación quizá pues no la habrías sentido nunca si no hubiéramos hecho la entrevista, ¿no? Claro, es como que la vida te pone en esa situación para que al final pues sobrepases esas Mm, cosas que te limitaban antes y bueno, mm. poco a poco, pasito a pasito, entrevista a entrevista, directo a directo, pues vamos quitándonos un poco Muy el miedo bien, a estas cosas. total. Bueno, yo creo que eres muy cercano y muy humano.
O sea, que esto te hace muy cercano y muy humano y que al final tratas este tema sin dramatizarlo, que es lo que muchas personas, que al menos me pasa, ¿no? Que yo quizá lo dramatizaba mucho como mis, es que no quiero decirlo problemas, pero mis cosas las dramatizaba mucho y al intentar desdramatizarlo un poco, tocar de esa manera, que sea todo tan cercano, humano, que pensar que esto que te pasa a ti le puede pasar a más gente, eso Ujú. siempre es lo que a uno más le puede relajar y creo que eso es muy importante y lo que transmites, al menos a mí me estás transmitiendo mucho eso y creo que cualquier persona que nos esté escuchando le va a estar transmitir exactamente lo mismo y es muy importante. Ujú. Bueno, yo creo que eso viene al final por haber pasado por el proceso, ¿no? Hmm, Yo entiendo las situaciones, pero no las veo ya desde el punto de vista del drama, sino que al final lo entiendo como eh, parte del conflicto, ¿no? Lo entiendo desde una parte exterior e intento ver toda la situación completa, ¿no? claro. Entonces, yo, por ejemplo, sé que una persona con ansiedad, lo normal es que haya tenido unos padres muy protectores, por ejemplo. Entonces, yo intento ver la fuerza dentro de esa persona y sé que esa persona no la ha sacado pues, por la situación que ha tenido, la vivencia que ha tenido previa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, intento también dar un poco esa visión y al final la persona que lo lee, nosotros aprendemos mucho de los ejemplos, por eso las historias de los niños funcionan tanto, ¿no? Claro. Que siempre llevan como un aprendizaje implícito. Y creo que es un poco la forma de... O sea, el hecho de que yo haga estos libros tiene un poco esa función, ¿no? El que la gente se vea reconocida, el que entienda por dónde puede venir su ansiedad o cualquier otro Hmm, conflicto, el que se dé cuenta de que bueno, pues todas esas cosas que hay en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro pasado, pues un poco influyen en la situación. hmm. Y al final ver que una persona sale, cómo sale, de qué forma se trabaja, etcétera, pues puede ser un ejemplo bastante valioso para la gente que lo lea, ¿no? Aparte de que luego la historia sea graciosa, divertida, entretenida, Hmm. lo que sea. Totalmente, totalmente. De hecho, ahora que comentabas esto, te quería hacer una pregunta porque cuando... ¿Qué aprendizaje o qué mensaje te gustaría que se llevara el lector una vez acaba uno de tus libros? Yo normalmente suelo poner una nota al final un poco explicando, ¿vale? Mm, En este caso, es una de peligroso, pues el aprendizaje un poco es el darte cuenta de que cuando aparece esa ansiedad, normalmente es una invitación al cambio, es una invitación a atravesar ese viaje del héroe, a enfrentarte pues en todas las historias épicas, pues está el típico héroe que se enfrenta pues a los monstruos, ¿no? Que representan un poco esos miedos que tenemos, esa dualidad entre lo que es el deseo de lo que queremos hacer y lo que nos está atenazando. Y que bueno, que al final cuando te empiezas a enfrentar a ese tipo de cosas, te das cuenta de que en realidad no eran para tanto. Porque al final hay que entender que el miedo viene porque es una cosa que se instaló en la infancia, por ejemplo, en el momento en el que no tenía recursos para afrontar ciertas cosas. Yo cuando era pequeño no tenía recursos para afrontar el hecho de que mis compañeros de clase se reían de mí o me llamaran ciertas cosas, pero ahora como adulto puedo entender que una persona no esté de acuerdo conmigo, que se ría de mí o que sea, pero ya no me afecta. claro, Entonces, claro, ahora cuando me pasa, pues me doy cuenta de esas cosas y, bueno, realmente no era para tanto, ¿no? claro. Entonces, te invita un poco también a que tú mismo, pues, todas esas cosas que temes, que te están pasando, que te provocan esa ansiedad, pues lo veas un poco también como una invitación a acercarte a ello y atravesarlo. Me encanta porque es verlo desde la parte, es que es así, ¿eh? Desde la parte más positiva posible. Tengo miedo, perfecto. Lo que tú dices, una puerta al cambio, una puerta a la evolución personal, a conocerte mejor también. Porque yo creo que a mí al menos Sí, lo que me ha pasado es el tener esa ansiedad, esos miedos, al superarlos, me han hecho pensar, si es que en verdad, cuando me vuelva a pasar, puedo, ¿sabes? eso es.
Y ver esos ejemplos y decir, pues sí, pude allí, ahora tengo que volver a poder. Y poco a poco no se te va haciendo tan grande la bola, ¿no? Se te va haciendo más pequeñita, la vas... No, y cuando más pequeñita sea, pues más la puedes guardar y controlar donde tú quieras, ¿no? Por... Sí, al final es un entrenamiento. Esto es como Sí, cuando empiezas a jugar al baloncesto, tiras a canasta y de la primera igual no das ni al tablero. total, Y poco a poco vas entrenando a tu sistema nervioso a que se dé cuenta de que pues, normalmente no hay tanto peligro en esas situaciones, o que el peligro que pensábamos que, bueno, nuestro cuerpo se pone en modo, me está atacando un león y a lo mejor lo único que tengo miedo es pues a una crítica de una persona, a lo que piensa otra persona, que en realidad pues nos tiene que dar un poco más igual. totalmente. Y es heavy porque es lo que tú dices, el cuerpo se pone en la alerta como si te atacara de verdad a alguien, ¿eh? Y realmente es que lo tienes que relativizar lo máximo posible porque dices, si es que no es para tanto. Pero sí, sí, nos pasa, sí, sí. Pero hay que entender también de dónde viene. Al Total, final total. Hay viene que trabajarlo, sí, sí, lo que hablábamos. un niño que no sabía gestionar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de protegernos, pero también es una invitación a meternos ahí en el miedo, ¿no? Y Total. no sé quién era el que, pero como que era que la vida que deseas está detrás del miedo, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo totalmente en eso. Es verdad, ¿eh? Me encanta esa frase, no la había escuchado. Muy bien. Bueno, ahora ya viniendo un poquito también de esta temática con el mensaje este que querías un poco que se quedara el lector, me gustaría entrar un poquito en la faceta de terapeuta e instructor de mindfulness. Porque allí en el Linktree, cuando te pones, comentas un poco, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Sobre la ansiedad, luego salía algo de mentorías o guías emocionales. Entonces, además de escritor, eres terapeuta emocional, entiendo, y acompañas a otras personas en este proceso. Eso es. Ya te digo que yo encontré esto de la bioneuroemoción de una forma un poco, digamos que, bueno, mi padre había fallecido y yo estaba intentando encontrar respuestas y de repente me encontré con un señor que era muy parecido a mi padre, hablaba con mi padre, se sentía como mi padre y Wow, me quedé a ver lo que decía y de repente fue como, me hizo clic la cabeza y dije, yo tengo que estudiar esto. O sea, fue como, ni lo pensé. wow, Y después de hacerlo y empezar a utilizarlo para mí y ver que funcionaba y ver que, bueno, que era bastante útil, pues aparte pues era como una especie de salida del sitio en el que estaba que realmente no disfrutaba. claro. Y bueno, me decidí a hacer. He estudiado muchas cosas, también estudié mindfulness, he estudiado programación neurolingüística, escritura terapéutica, y al final, entre todo un poco, pues tengo mis propias técnicas, aunque utilizo la bioneuroemoción como base de mis terapias, pues sí hago otras serie de cosas, bueno, pues para el bienestar de la gente. Vale, qué guay, muy bien. En el perfil también hablas de historias que sanan. ¿Qué papel juega la literatura en ese proceso, ¿no? De sanación emocional? Al final, bueno, cuéntame. Bueno, como te he comentado antes, ¿no? Mm, Todos recordamos esos libros de pequeño que tienen un mensaje, que tienen un aprendizaje. Eh, digamos que en los libros de los niños pues se nota muy fácil. Bueno, están escritos un poco para que un niño pequeño lo entienda claro, y el mensaje no debe ser muy complicado. Pero al final yo creo que toda historia puede ser un inicio de una sanación o puede ayudar a la sanación. Porque al final nuestra mente inconsciente no juzga por eso nos emocionamos. Nos emocionamos viendo películas, nos emocionamos leyendo, nos emocionamos escuchando una canción, porque realmente no juzga si lo que está viendo o lo que está leyendo es real o no, ¿no? Tú te haces una imagen mental y nuestro inconsciente pues realmente piensa que esa imagen es real. Por eso aparecen a veces lloros cuando estás viendo una película, por ejemplo, claro. ¿vale? Al final todas las historias tienen ese potencial. Depende de cómo lo utilices, depende de qué tipo de historia vayas a leer, pero hay veces que, yo que sé, tienes un problema, por ejemplo, con esto del tema de la ansiedad, lees un libro de una persona que
que lo has superado, lees cuál puede ser el origen de ese conflicto y de repente tu cerebro hace clic y dice, hostia, a mí, por ejemplo, me pasó que tenía una madre sobreprotectora, tenía un padre ausente, entonces como que no me llevaban a hacer ciertas cosas o a exponerme al peligro, que al final es algo que todos los niños tienen que hacer. Y, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor el tema de la socialización, pues a lo mejor en lugar de empujarme a que socializara con otros niños, mi madre, que era un poco sobreprotectora, pues lo que hacía era, yo te protejo, ¿no? Entonces, una persona que lee eso se da cuenta de que el origen de su problema puede estar en la historia de otra persona, o aunque sea ficticia, pues al final puede a conectar, digamos, con esos recursos internos, como me pasó con el tema este de la creatividad. Y bueno, creo que ejemplos, tanto biográficos como historias ficticias, pues bueno, son recursos para que la gente entienda los conflictos. Totalmente, totalmente. Y hasta ahí sentir que es un espejo, de leerlo y decir, es que puedo ser yo perfectamente. Y ver que si esa persona lo trabaja y tal, tú quizá también podrías trabajarlo. Hay gente que ni, sobre todo gente más mayor, porque en ese momento, pues no, mis padres quizá no eran temas que se trataran o no se miraba tanto las cosas, ¿no? Digamos, hace unos años. Y que ahora yo, por ejemplo, a mi madre le explico unas cosas que hago en terapia o qué tal, y ella me diga, ostras, pues a mí esto me pasó, qué tal, y quizá ella no quiere ir a terapia, pero bueno, que yo le explique esto y le hable del tema, con historias, quizá lo que tú decías de otras personas, o que a mí ahora me esté pasando en terapia, ella dice, ostras, pues a mí esto me puede venir de esto, tal. Simplemente con que lo analice, dices, vale la pena, ¿no? Sí, al final nosotros venimos de donde venimos, somos como somos porque nos hemos creado, vienen de donde vienen y son como son. En mi caso, por ejemplo, el tema de no hablar las cosas, como supongo que te ocurre a ti, pues al final mis padres no hablan de estas cosas porque a ellos tampoco les hablaron, a mis abuelos tampoco les hablaron, y es como un patrón que se va repitiendo en el tiempo, ¿no? Y al final, pues, tiene que haber alguien que lo rompa. Total. Entonces, tu madre no se atreve a ir al psicólogo por lo que sea, pero el ver que tú eres el ejemplo, de que tú estás hablando las cosas y que te está funcionando y que te está yendo bien, pues sí que le puede hacer plantearse decir, oye, pues a lo mejor tengo que ir. Claro, mira, hace poco, no voy a entrar quizá en detalles, pero decirle, mira, he hablado esto con la psicóloga y me gustaría que cuando yo expreso X, pues no me digas ese comentario porque quizá me hace sentir mal y siento que quizá todo lo que yo estoy consiguiendo, ¿no? En mi proceso con la hipocondría, con la ansiedad y tal, me siento que no estoy adelantando, que se me tira para atrás, ¿no? Con este comentario. Tal. Madre, quedarse así y decir, pues mira, no lo había pensado y tienes razón que quizás si te digo esto tú te puedes sentir un poco... Y yo le digo por decir, ¿no? Ella lo dice pues como con gracia o por hacer el comentario y a mí quizás ese comentario me encasilla o me hace sentir mal y al decírselo se quedó así y dijo, pues tienes razón y perdona y tal. Y digo, ostras, que tú puedas hablar esto con tu madre y se lo expreses de esta manera, me pareció como muy guay, como todo este proceso, ¿no? Que gracias a visibilizar tanto la terapia y todo hoy en día, se puede llegar a esto con tus padres, ¿no? O con gente que nunca ha hablado tanto de sentimientos. Sí, es una parte interesante. Mm, Ya te digo que al final también depende un poco la mirada con la que tú la veas a ella. Si tú la ves como un ogro que te está diciendo eso para estudiarte, pues evidentemente no vas a hablar. Pero si te das cuenta de que realmente esa persona a lo mejor no tiene esa capacidad porque nunca ha tenido un espacio donde expresarse, pues a lo mejor sí que te animes a decir, oye, que me pasa esto. Porque ya, primero, no te va a importar si se entiende o no. Y lo segundo, digamos que tienes una apertura de un conocimiento de que esa persona a lo mejor nunca ha tenido ese espacio y al tú abrirte, a lo mejor ve ahí la oportunidad de decir, oye, pues igual que tú me estás contando cómo te sientes, a mí te lo puedo contar yo. O a lo mejor se lo totalmente, puedo contar. totalmente. Y siento también como que cuando la otra persona es algo recíproco, que lo entiende o al menos te escucha, tienes como una conexión ya distinta. Puede cambiar un poco la relación hacia mejor, pero sientes que se está creando algo, ¿no?
Y creo que hablar de las emociones hace que se cree como un espacio entre dos personas o las que haya mucho más guay, más, ¿no? Íntimo, no sé Sí, cómo decirlo. a mí me pasó con mi mujer. Que, bueno, al principio pues yo no era capaz de contarle cómo me sentía, qué es lo que me pasaba, qué tal, y sí que es verdad que a raíz de empezar a hacerlo, pues nuestra relación es totalmente distinta. Ahora, si ella tiene un problema, me lo cuenta, si yo tengo un problema, se lo cuento, y hay como una intimidad distinta, ¿no? Es Exacto. Sí, sí. yo diría más rico. Totalmente. Y que al final lo único que haces al no explicar nada es distanciarte de los tuyos, porque te lo comes tú y tú te vas distanciando, siempre pones un muro y no llegas a nada. Es que al final ya te das cuenta que no llegas a nada. Pero bueno, genial. Sí. Y te quería también preguntar, porque en los links que ponías había el tema de la mentoría emocional para escritores. Ah, ¿Ese aspecto a qué te refieres? Si lo quieres explicar un poquito. sí, a ver, detrás de, como hemos hablado, ¿no? El tema de los temas emocionales implican a muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Mm. Como estamos las relaciones, el tema del trabajo, no sé, metas propias. A los escritores al final, como en todas las tareas, hay ciertos bloqueos, ciertas cosas que nos impiden pues, dar un poco el máximo. Hay gente que escribe muy bien que no es capaz de terminar un libro porque le da miedo que cuando lo termine alguien lo lea y le dé una crítica, por ejemplo. Hay gente que, como me pasó a mí, que yo tenía la sensación de que tenía que escribir algo divulgativo, que fuese como muy intelectual, como muy tal, pero cuando me di cuenta de que podía hacerlo desde un punto de vista de una historia divertida, que yo disfrutara en el proceso, que yo disfrutara escribiendo el libro, bueno, pues se me abrió una puerta a hacer cosas distintas, ¿no? Claro. Entonces, esta mentoría básicamente se trata de hacer sesiones de lo que yo hago para encontrar, digamos, la raíz del conflicto que yo tengo. Cada escritor tendrá un conflicto distinto. Puede ser tema de autoestima, puede ser tema de pues esos miedos varios, puede ser tema de lo que sea. Sí, sí. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su conflicto. Y bueno, lo que hago realmente es trabajar ese miedo, ese conflicto en una sesión y luego hacer una serie de ejercicios orientados al tema principal. Si es un tema de autoestima, pues en el te voy a llevar a que escribas sobre ti, sobre qué cosas has conseguido en tu vida, sobre logros, sobre ciertas cosas. Te voy a ir haciendo ciertos ejercicios de escritura para que te des cuenta de que al principio escribes de una manera y cuando llevas X práctica te das cuenta de que escribes mejor, por ejemplo. Entonces, son ejercicios orientados un poco a complementar la sesión de terapia emocional, digamos. Vale, Pero bueno, qué guay. también uniendo pues mis dos pasiones y también desde el punto de vista de que yo he pasado por ese tipo de miedo, el hecho de trabajar. Claro. Al final, la gente que nos escucha va a ser también lectora, pero también va a ser escritora. Por eso estamos haciendo, ¿no? Este año estoy haciendo el tema de las entrevistas a escritores autopublicados o emergentes. Entonces, creo que para muchos de ellos les puede ser muy interesante ahora estar escuchándote. Quizá a alguien le puede interesar también un poquito la terapia esta emocional para escritores y que sepáis que aquí está José Fernando para poder daros ayuda si lo necesitáis, ¿vale? José, vámonos a un poquito la parte del proceso de publicación y autopublicación, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Veo que tu libro está en Amazon. Lo has autopublicado tú, entiendo, no ha sido con ninguna editorial, ¿no? Sí, lo publiqué yo. Mm. El primero ni me lo pensé, directamente pensé que no tenía otra opción. Me pasó un poco un tema de esto de conflictos, ¿no? Que lo envié a un par de editoriales. Me contestó la primera que no entraba dentro de su línea editorial y yo simplemente pensé, no es suficientemente bueno. Por lo Ya, cual, pensamientos no me va, intrusivos. no me van a dar la oportunidad, lo voy a autopublicar simplemente por el
orgullo de haberlo escrito, de haberlo terminado y publicado. De hecho, ni siquiera lo promocioné en su momento, más allá de 4 o 5 fotos y pues más. Vale. Y cuando ocurrió, bueno, escribí el segundo libro, ya tenía otro pozo, otra forma de ver las cosas, y dije, mira, lo voy a enviar a todas las editoriales que vea y a ver un poco cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, me encontré muchas ofertas, pero sí que es verdad que las propuestas del mundo editorial de hoy en día, no sé cómo estarían antes, pero bueno, son un poco complejos, ¿no? Ya. El tema de que al final la promoción te la tienes que hacer tú, sobre todo con editoriales pequeñas, que son las primeras que me contestaron. Y luego, el no tener el control sobre qué se hace y qué no se hace con el libro, para mí me hicieron tomar la decisión de seguir con la autopublicación, al menos de momento, ¿no? Bueno, no te Entonces, convencía y al final también yo de muchas de las entrevistas estoy aprendiendo que, bueno, bueno, es igual. Que es muy complicado, hay mucho papeleo. Juan Pedro, por ejemplo, me contó que lo que tú te llevas se lo iban a pagar al año y no... Bueno, hay de todo. hay Hay de gente todo, que ya. a mí me han llegado a ofrecer a pagarme con ejemplares. De cada 100 ejemplares que vendiera me daban 5, por ejemplo, ¿no? Pero, entiendo que al final es un negocio y que esa gente pues, busca maximizar el beneficio, y de la misma manera pues yo tomé la decisión de maximizar mi beneficio, y como al final la promoción la tenía que hacer yo y era un poco ese paso a lo que hemos hablado antes de una de esas etapas del viaje del héroe, pues dije, de momento lo voy a seguir publicando, lo voy a seguir autopublicando, y bueno, pues si algún día llega alguien con una oferta interesante, pues ya que de momento tengo otros 2 manuscritos ya terminados, que los he enviado a editoriales. Como no tengo prisa ahora, pues voy a esperar a que contesten editoriales un poco más grandes, que ya pues, van a dar un poco más de visibilidad y que hagan un poco también, o sea, hagamos ese trabajo conjunto, que yo entiendo que el escritor tiene que seguir promocionándose por su beneficio, no por otra cosa. Totalmente. Pero que entiendo que tiene que haber también un poco de reciprocidad en la editorial, que también ponga un poco de su parte para vender el libro, que haya Totalmente. luego para los beneficiados. Y hasta que no encuentre eso, pues seguiré autopublicando. Pues ya está, pues estupendo. A ver qué pasa, a ver si hay suerte. Yo creo que, bueno, que no sea el primero también es bueno. O sea, que tú estés haciendo más libros, que estés haciendo porque te gusta y tal. Para mí yo creo que esto crea que algo se va a crear mucho más grande para que cuando sea el momento aparezca, no sé cómo decirlo, ¿sabes? O sea, yo no creo Y que tú una dices, persona haga su primer libro y ya hay casos, obviamente, pero yo creo que es un proceso y que te vienen cosas muchísimo más grandes, estoy segurísima. Segurísima. veremos, no soy de ponerme mucho en la imagen en lo que pueda Ya, pasar. mejor. Intento, ahora mismo estoy con esto y mañana no lo sé. Eh, Sí, Ahora mismo disfruto, tengo ideas, tengo ganas de hacerlo. El día de mañana, igual que en su momento estudié algo que pensaba que me iba a venir bien y me di cuenta de que no, pues nunca se sabe. Igual mañana me pongo a hacer botijos y disfruto más que nadie y dejo esto, ¿no? Pero bueno. totalmente, pero yo creo que partiendo ya que hacer un libro es muy difícil, hay que sentirse muy orgulloso. Yo cada vez que hablo con vosotros por aquí, por las entrevistas, pienso, tenéis un mérito de haber hecho un libro. Es de esas cosas que alguien puede decir, pues antes de morir, una de las cosas que hacer, ¿no? Escribir un libro. Jolines. A veces quizá lo minimizamos porque ya lo habéis hecho o porque tal, pero de verdad que tenéis todo mi respeto porque es muy difícil. Entonces, creo que Bueno, partiendo de ahí ya es un logro, yo creo, ¿no? Es éxito. El éxito es muy relativo, el éxito lo sabe uno mismo y hacer eso para mí yo creo que es un éxito. sí, hay que mirarlo un poco así. Y hay que mirarlo también desde el punto de vista de cualquier otro trabajo. Yo siempre digo, al final esto es una habilidad que tienes o no tienes, o se puede trabajar. Pero yo, por ejemplo, pienso,
no sé, tengo una amiga que es peluquera, por ejemplo, yo siempre se lo digo, si yo tuviera que cortar el pelo, para mí también tiene mucho mérito que tú de algo abstracto que ves ahí empieces a pegar tijeretazos y que al final quede bien, ¿no? Totalmente, totalmente es arte también, sí, sí, sí. Está un poco mitificado para mí el tema de la escritura. Ya, Es una habilidad como otra cualquiera, ¿vale? ya. Lo único que ese componente artístico que pues puede llevar un poco más de aura de hacer ciertas cosas, pero al final el que es administrativo tiene la habilidad de administrar, el Sí. que es contable tiene la habilidad de trabajar con los números, todos los trabajos al final tienen Te su diría que mérito. quizá para mí el logro no está en sí en escribir. Cuando me refería a éxito, me refiero a que hacer un libro como tal requiere como la constancia que muy poca gente a veces tiene. No sé si me explico. Ahí es donde yo Sí, veo sí. quizá el logro, ¿no? No de escribir como tal. Yo también hago relatos y escribo y tal, pero mira, lo dejo rápido porque implica mucho esfuerzo, implica, yo creo, una constancia que, jolín, que tú, para mí es como el Buda que intenta no hablar durante un año, ¿no? Pues el escribir un libro, que tú tengas esa constancia y sigas y te retes a ti mismo, eso creo que sí que es éxito para uno, porque para mí es como que te has superado a ti mismo sí, de lo mundano, de poder concentrarte en eso, de estarte ahí, ¿no? O sea, yo me refiero un poco más en eso, en el éxito de la constancia que pocos logran o el reto, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, bueno, el hecho de coger alguna idea abstracta y de repente verla escrita en Por un ejemplo. papelito, aparte es mucho, pues da mucha satisfacción, ¿no? Porque al final es algo que en mi caso encima es que lo he hecho yo todo. Entonces, el poder sacar algo de cierta calidad, ya no digo que sea libros de premio ni nada por el estilo, pero poder de una idea que nació chiquitita, hacerla una historia grande y al final transformarla en algo tangible, algo que puedas tocar, algo que luego ves en bibliotecas, que ves en librerías, pues sí, Es evidentemente muy eso guay. da mucho orgullo independientemente luego de... ¿Y qué consejo le darías a los autores que están ahí en ello? Principalmente dos, ¿vale? El primero es que práctica, práctica, práctica. La mejor forma de conseguir una habilidad o mejorarla es escribiendo, entonces escribir mucho. Y la segunda, pues bueno, estar un poco atentos a cuando aparecen esos aspectos, esas sensaciones corporales, esos miedos, por ejemplo, la procrastinación, esa sensación como de ya no me apetece escribir, ¿no? Cuando ocurran ese tipo de cosas, pues bueno, hacer un poco de introspección, pararse un poco, pensar, oye, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo qué puede haber detrás de esto que estoy evitando? ¿Qué puede haber detrás de esto que me está haciendo sentir así, ¿no? Y bueno, si no encuentran el origen o no pueden trabajarlo, pues bueno, al final que se busquen a alguien que les ayude, ¿no? En este proceso. Pero al final, si tú tienes la pasión y tienes las ganas de hacerlo, que haya algo tan mínimo ahí que te esté impidiendo hacerlo, pues es un poco una falla, ¿no? No, pues resumiendo un poco, al final son dos cosas muy básicas. La práctica, porque al final mientras vas practicando, vas mejorando, al final eso te va a ir haciendo ver que mejoras, ¿no? Y luego el hecho de estar un poco atento a esas emociones que se despiertan pues a la hora de ponernos a escribir, a la hora de publicar, a la hora de dar visibilidad a nuestro trabajo. ¿Qué puede haber detrás? Si hay miedo, si hay tal, hacer un poco de introspección, ¿no? Eso es un poco Perfecto. el resumen y bueno, al final trabajar un poco esos miedos, esas emociones que puedan surgir. Perfecto. Yo quería preguntarte, antes de hacerte como las dos últimas preguntitas, quería preguntarte, que ahora me ha venido a la cabeza el tema del instinto. Me refiero, hablabas de cuando te despiertan emociones, ¿tú también crees que tenemos algo que se llama instinto, que hay que seguir, que tal? ¿Lo has sentido alguna vez ese instinto, quizá cuando decidiste pues autopublicarte tú y no irte con editoriales tan pequeñas, quizá, o que no te, las propuestas que te daban no te acaban de encajar? ¿Eso crees que fue un tipo de instinto que seguiste?
Sí, sí que es cierto que a mí hay, en el entorno empresarial, tengo siempre un poco esa visión de, no sé si de que te quieren engañar o algo así, que es Ya, algo mío personal. Al final el instinto depende de la información que tú tienes. ya. Si tú tienes la creencia de que el negocio, o sea, que esas personas van a hacer todo para ayudarte, pues a lo mejor directamente firmes sin pensarlo. Sí que es verdad que luego te puedes encontrar con el caso de Sorpresas. que caso. Entonces, yo siempre soy un poco cauteloso en eso. Quizás la gente que hemos pasado ansiedad, o que tenemos un poco esa personalidad un poco miedosa, por así decirlo, Hmm, tenemos partes malas, que son el tema de que nos impide hacer ciertas cosas, las sensaciones corporales, etcétera, etcétera. La parte buena es que yo soy muy analítico. Yo antes de hacer algo tengo todos los escenarios posibles y al final, pues, digamos que recopilo toda la información antes sí, de dar un paso. Eso te puede llevar a no dar el paso. En mi ya. caso, pues bueno, lo intento utilizar para tener todas las los posibles escenarios y decir. Entonces sí, es un poco instinto, pero el instinto es muy relativo, Calculado. ¿no? Sí, ¿no? Un instinto calculado. Vale, vale, vale. Claro, yo también soy artista, yo canto y hago canciones y tal, y quizá yo soy más mística, quizá en ese aspecto, ¿no? Lo llevo más Ah, para allá. Pero bueno, sí, también soy bastante de analizar situaciones. Pero creo que tú eres más analítico que yo creo. sí, al Yo te veo final, más bueno, analítico. los cerebros masculino y femenino que queremos equipararlo muchas veces tienen esas cosas distintas, ¿no? Sí, Incluso dentro de mujeres que son a lo mejor más masculinas y que son más analíticas y hombres que son más femeninos y a lo mejor son más sensitivos mm, o tal, ¿no? Pues, sí, sí. en mi caso, mi cerebro es más analítico. mm, Estoy trabajando también un poco con la escritura también, el tema de la creatividad, de la sensibilidad y tal. mm. Eh, Trabaja, pero de base vengo Así, tal cuadriculado total. cual. Bueno, muy bien. Pero bueno, siempre hay que mejorar. Yo, por ejemplo, intento ser más analítica cuando soy más emocional y el otro es más emocional, intenta más analítico, intenta ser más emocional. Ya está, es intentar equilibrarte un poco para que nada tanto te afecte tanto ni lo otro, ¿no? Y ya está. Oye, José, ¿qué proyectos tenemos entre manos? Has dicho que has enviado unos cuantos manuscritos. Pues sí, yo la verdad es que escribo muy rápido y Ujú, se me han juntado, tengo dos manuscritos terminados, vale. más o menos un poco en este aire, ¿vale? En este rollo de tratar temas, conflictos desde un punto de humor. Ujú. Eh, Uno de ellos es una comedia romántica. Anda, También, sorpresa. No te pegaba nada. para mí tampoco, ¿eh? Y de hecho me costó y me gustó mucho escribir un personaje un principal femenino, que me hizo un poco conectar también con un mundo que a lo mejor a mí pues, me cuesta un poco, ¿no? No, pero Jolín, es mucho, Y es un reto muy guay, porque al final sí que dices, un personaje femenino por una chica, hecho por una mujer, es muy diferente que un personaje femenino hecho por un hombre, ¿no? Dicen. sí, aunque yo siempre digo que personas y personajes hay de todo tipo, entonces nunca hay un personaje mal hecho, porque al Eso es final verdad. no todas las mujeres son iguales. Entonces no Total. se puede decir, es que la mujer tiene esto. Bueno, pues esta mujer sí, porque tiene su historia y es así porque es así. Pero sí que, bueno, intenté hacer algo distinto, ¿no? Encontrar ahí un poco el tema de las relaciones. Bueno, el libro trata principalmente sobre el tema de las energías masculinas y femeninas, las creencias, el por qué la personaje principal es feminista, pero un poco al extremo. Tiene cierto odio hacia los hombres y bueno, es un poco también su viaje del héroe, ¿no? De encontrar un personaje masculino con el que realmente cuadra, pero al principio hay miedo a temas de relaciones, ¿no? Qué También guay. tiene una sobre el tema. Y
Luego tengo también terminado una distopía. Aquí quería un poco mostrar cómo las creencias, lo que creemos como real, pues nos hace actuar de una determinada manera, ¿vale? Entonces, la gracia del tema es que es un señor del 90 y tantos, que no conoce ni los teléfonos móviles ni ciertas cosas que utilizamos ahora, que va al futuro y se encuentra con un mundo que es totalmente, para él es una distopía, para nosotros podría ser un poco un futuro no No muy tan lejano. lejano, claro. Son cosas que ya utilizamos, que hacemos en el día a día de ahora, pero un poco pues, exageradas para que también haya un poco de parodia y de pasa en el libro, ¿no? Claro. Y bueno, y actualmente pues estoy con otro proyecto nuevo que trata sobre, bueno, el título profesional es No parece trauma, pero lo es, Muy buen que título, trata ¿eh? Muy buen título, ¿eh? trata sobre todas esas cosas que a lo mejor no le damos importancia de cosas que nos sucedieron y que realmente luego nos afectan en el día a Claro. día. De hecho, la mayoría de la gente que va al psicólogo, la mayoría de la gente que va a terapias emocionales, los conflictos no son eh, muy fuertes. Suelen ser, pues, mi padre nunca me dijo me quiero, es que te quiero, no tuve reconocimiento de mi familia, no me aceptaban, no me no sé qué. Y bueno, pues va a ir un poco sobre ese tema, ¿vale? Ostras, pero muy, como muy distinto, ¿no? Me encanta porque, a ver, todos tienen ese fondo de intentar hacer como una evolución o como, bueno, sí, tratar la parte más emocional, pero me ha encantado, ¿no? La distopía, la comedia romántica, ¿no? Sería un poco. A ver, en realidad son todos libros de humor, pero al final la trama pues depende un poco de la idea, ¿no? Claro, claro. Si quiero tratar el tema este del trauma, no voy a hacer un thriller, por ejemplo, Hmm, no me cuadra. Si claro. quiero tratar el tema de relaciones, no voy a hacer un libro de terror. Hmm, Me cuadra más una comedia romántica, por ejemplo. total. Si quiero tratar uno de la congruencia de la gente, de por qué se mueven como, o sea, actúan como autómatas y vamos un poco zombies con las ideas que nos meten en la cabeza, el género que mejor le pega es la distopía. Sí, sí, es Entonces, así. bueno, al final, para mí la base es la idea, el concepto de lo que quiero mostrar y luego lo que es la historia, pues ya se construye alrededor de eso Hmm, y el género pues me da un poco igual. No soy vale. de centrarme en uno. Vale. Bueno, José, pues muy bien, oye. Ya hemos terminado. Simplemente quería comentarte que me mandes por privado los links de dónde comprar el libro, que lo pondremos en la descripción. El link también, bueno, de TikTok ya te lo cogeré yo. Si quieres también, bueno, el Linktree, que es donde tienes todos los links, también lo pondremos allí. Me mandas un poquito ¿Eh? todo y lo pondremos allí en la descripción del vídeo y agradecerte que te apuntaras a las entrevistas, porque la verdad es que de verdad que ha sido muy interesante, vi tu propuesta y no me lo pensé dos veces. Pues muchas gracias a ti también por darnos esta oportunidad de hacer un pasito más en el viaje y sobre todo, bueno, dar visibilidad a la gente que estamos un poco empezando y que estamos más o menos en las sombras todavía. Bueno, es algo que hay que agradecer. Bueno, nada, yo creo que es lo mejor que se puede hacer a día de hoy y más, creo yo que se publicitan los mismos libros una y otra vez y creo que hay muchos autores que sois muy interesantes, que tenéis talento y hay que intentar dar un poquito de voz. Y nada, quería simplemente como así para finalizar también. Darte las gracias un poco por mostrarnos que incluso las emociones más difíciles puede tener una parte luminosa, ¿no? Y que a veces el humor también nos puede salvar. Y creo que eso creo que puede ser un buen resumen un poquito de tú como escritor, ¿no? Diría. Sí, podríamos decir que sí. O sea, hay que intentar quitarle un poco de peso a las cosas y quitándole un poco de peso, al final creo que nos invita un poco a acercarnos más a las emociones, a los conflictos,
enfrentarlos, ¿no? A no estar siempre, pues, el móvil, el gimnasio, el pádel, ir de fiesta, evitando siempre sentir y pensar en lo que realmente nos pasa. Totalmente, Y bueno, digamos, eso ya me puede dar algo satisfecho. totalmente. Muchas gracias, José. Que vaya muy bien. Realmente, gracias.